Muy buenas tardes, compañeros y profesores del área de Lógica y Pensamiento Matemático de la Corporación Unificada Nacional. Mi nombre es Elliot Torres y soy del programa de Ingeniería de Sistemas. Iniciaré mi exposición hablando sobre el conjunto de los números reales. Se llama real a un número que puede ser del conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Los números reales cubren la recta real y cualquier punto de esta es un número real. Se designa con el símbolo R. Centrándonos un poco más en los conjuntos que abarcan a los números reales, encontramos que estos se dividen en dos grandes conjuntos: los números racionales, que se representan con la letra Q, y los números irracionales, que se representan con la letra I. Dentro de los racionales encontramos los números enteros y los números naturales. Iniciaremos con los números naturales. Los números naturales se representan con la letra N y es un conjunto compuesto por los enteros positivos. Las operaciones por excelencia son la suma y la multiplicación, ya que siempre darán un resultado con un número natural. Sin embargo, se puede realizar otras operaciones siempre y cuando el resultado sea un número natural. Veamos algunos ejemplos. Dentro de las 4 operaciones básicas encontramos la adición, en la cual dos números naturales se suman y dan por resultado un número natural. En la sustracción podemos encontrar que en algunos casos no es posible, ya que si el segundo valor es mayor, el resultado será negativo, por lo tanto no estará dentro del conjunto de los números naturales. En la multiplicación podemos apreciar que al multiplicar dos números naturales, el resultado siempre será un número natural. Y en la división existen algunas excepciones en las cuales la división no es exacta y nos da por resultado números decimales que no están dentro del conjunto de los números naturales. Continuamos con los números enteros. Es un conjunto compuesto por los enteros positivos, enteros negativos y adicionalmente el cero. Los números enteros se representan con la letra Z. Se pueden realizar más operaciones, las cuales se rigen por ley de signos. Sin embargo, aquellas que arrojan un resultado decimal o fraccionario no se toman en cuenta en este conjunto. Veamos algunas operaciones básicas. Podemos apreciar que en las operaciones con los números enteros todo está basado con la ley de los signos. En la adición encontramos que si dos números positivos se suman, su resultado será positivo. Por el contrario, si dos números negativos se suman, el resultado será un número negativo. Si un número positivo se suma con un número negativo, se tendrá en cuenta el signo del valor mayor. En este caso podemos apreciar un ejemplo en el cual 33 más menos 55 es igual a menos 22, pues el número mayor es 55 y su signo es negativo. Si es un número negativo sumado con un número positivo, será igual. Se tendrá en cuenta el valor del número mayor. En este caso, menos 2 más 1, el número mayor es 2, por lo tal se toma en cuenta su signo, el cual es negativo. En la sustracción tenemos un número positivo menos otro número positivo. Se tiene que tener en cuenta el número mayor para así anexar el signo. En este caso 7 menos 8, como el 8 es mayor, quedaría menos 1. Si un número positivo se resta con un número negativo, el resultado siempre será positivo. Si un número negativo se resta con un número positivo, el resultado siempre será negativo. Si un número negativo se resta con otro negativo,
se asociará como una suma y se debe tener en cuenta el número mayor. En este caso, menos 50 menos 10 quedaría menos 40. Vamos ahora con la multiplicación. En la ley de los signos de la multiplicación tenemos que signos iguales siempre serán positivos y signos opuestos siempre serán negativos. He aquí algunos ejemplos. En la división encontramos una ley de signos similar a la multiplicación, ya que signos iguales siempre darán positivo y signos opuestos negativo. Por aquí vemos otros ejemplos. Ahora continuemos con los números racionales. Los números racionales son los que se pueden representar por medio de fracciones. Representan partes de algo que se ha dividido en partes iguales y estos incluyen a los números naturales y enteros. Estos se representan con la letra Q y un número racional es también todo número que se puede representar como el cociente de dos enteros con denominador distinto a 0. Veamos algunas operaciones con números racionales. En las operaciones con números racionales encontramos dos tipos de adición: homogéneas, las cuales tienen el mismo denominador, y heterogéneas, las cuales tienen denominadores diferentes. En las homogéneas, el denominador será el mismo al momento de realizar la suma y los numeradores se suman para así dar el numerador del resultado. En las heterogéneas se debe multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción y sumarlo con la multiplicación de el denominador de la primera fracción y el numerador de la segunda fracción. Así obtendremos el numerador. Para obtener el denominador debemos multiplicar el denominador de ambas fracciones. En la sustracción también encontramos homogéneas y heterogéneas. El procedimiento es igual al de la adición, con la única diferencia de que el signo será negativo y se realiza una resta. En la multiplicación se deben multiplicar numeradores entre sí para dar el numerador resultante. Asimismo, los denominadores se deben multiplicar entre sí y se dará el denominador resultante. En la división, el procedimiento es multiplicar en cruz para así obtener la respuesta del numerador y el denominador. Continuemos ahora con los números irracionales. Los números irracionales tienen como definición que son números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas, que por lo tanto no pueden ser expresados como fracciones. Este conjunto se representa con la letra I. Veamos algunos ejemplos con operaciones de irracionales. Tengamos en cuenta que para la adición y la sustracción solo podemos sumar o restar los números que tienen radicales semejantes. En este primer ejercicio podemos ver que no hay radicales semejantes, por lo cual no se puede realizar. Se dejaría indicado. En este segundo ejercicio vemos que hay tres radicales similares, es decir, que se puede efectuar una operación. El procedimiento es muy simple. Sacamos el radical y lo multiplicamos por los coeficientes de cada radical. Así, estos se sumarán o se restarán según su signo. En este tercer ejercicio podemos apreciar
que no hay radicales semejantes. Sin embargo, se pueden descomponer los que hay para así llegar a uno semejante. En este caso, el 32 se descompuso como 2 por 4 al cuadrado, el 18 como 2 por 3 al cuadrado y el 2 quedó igual. Así posteriormente se realizaron una serie de ejercicios aplicando las propiedades y por último vamos a utilizar los coeficientes de cada radical ya semejante y los sumaremos o restaremos según corresponda. Ahora continuemos con la multiplicación. En la multiplicación existen dos tipos de operación. La primera tiene que ver con los radicales que tienen un índice semejante y la otra con radicales con índices diferentes. Con esto hemos terminado los conjuntos de los números reales. Ahora hagamos un pequeño resumen en un mapa conceptual para entender el concepto de números reales. Iniciamos con que los números reales están compuestos por los números irracionales y los números racionales. Los números racionales se subdividen en dos grupos: los enteros, que vendrían siendo los enteros positivos y negativos, y las fracciones no enteras. Estos dos conjuntos comprenden lo que vendría siendo los números racionales. En los enteros tenemos los enteros negativos y positivos, en los cuales se incluye el 0. En los enteros positivos tenemos el 0 y los números naturales. Ya sabemos que dentro de los números naturales no está el 0. Con este mapa finalizamos lo que vendría siendo el tema de los conjuntos de los números reales. Ahora continuemos con el siguiente, el cual consiste en la lógica proposicional. La lógica es un lenguaje preciso, claro y formal que estudia las proposiciones. Su objetivo es interpretar y desarrollar razonamientos correctos y distinguirlos de los incorrectos. ¿Qué es una proposición? Una proposición es toda expresión lingüística que se afirma si es verdadera o falsa. Ejemplo: estas se pueden representar con las letras P, Q y R. P: es de noche. Q: el dado tiene 7 caras. R: 12 más 8 es igual a 20. Si es de noche, la primera proposición P sería verdadera, en caso contrario sería falsa. Q: el dado tiene 7 caras. Un dado no tiene 7 caras, sino 6, por lo tanto, esa proposición se puede decir que es falsa. R: 12 más 8 es igual a 20, esa proposición es verdadera. Valores de verdad pueden ser verdadero o falso. Se puede esquematizar en una tabla de verdad. Aquí podemos ver cómo una proposición P puede ser verdadera o falsa. Iniciamos con las proposiciones simples. Las proposiciones simples cuentan con un solo significado y carecen de conectores lógicos. Ejemplo: el número 1 es un número natural, esa caja es de madera, nada es para siempre. Por otro lado tenemos las proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas tienen dos o más significados y contienen al menos un conector lógico. Ejemplo: las células son procariotas o eucariotas. No todos los números primos son impares. Está lloviendo y hace calor. Ahora veamos los diferentes conectores lógicos. Los conectores lógicos son símbolos que sirven para unir dos o más proposiciones. Los más comunes son conjunción. En la conjunción se puede simbolizar con una V hacia abajo y significa y. Una proposición compuesta formada por una conjunción sería P y Q. Luego tenemos la disyunción.
La disyunción tiene por signo una V y su significado es O. Una proposición compuesta sería P o Q. En la negación tenemos un símbolo aquí identificado y su significado es no. Se encarga de cambiarle el valor de verdad a una proposición. En este caso, una proposición compuesta sería no P. La condicional se simboliza con una flecha con una sola dirección hacia la derecha y su significado es sí, entonces. Una proposición compuesta sería si P, entonces Q. Y por último tenemos la bicondicional. Su símbolo es una doble flecha hacia ambos sentidos. Su significado es sí y solo sí. Y una proposición compuesta sería P, sí, solo sí, Q. Ya conociendo los conectores lógicos, podemos pasar a la tabla de verdad de cada uno de estos. Iniciando la tabla tenemos dos preposiciones que serían P y Q. En la negación, cuando P es verdadero, sería falso. Y cuando P es falso, sería verdadero, pues se le cambia el sentido de verdad a la proposición. En la conjunción tenemos que P y Q son verdaderos, por lo tanto es verdadero. En el resto de los casos será falsa. En la disyunción siempre será verdadero, excepto cuando ambos sean falsos. En la condicional tenemos que únicamente es falso cuando P o la primera proposición sea verdadera y la segunda, en este caso Q, sea falsa. De resto siempre será verdadera. Y en la bicondicionalidad tenemos que únicamente será verdadero cuando ambos valores de verdad sean iguales. En este caso P y Q verdaderos será verdadero, o si P y Q son falsos será verdadero. Ya teniendo claro estos conceptos, finalizaremos el tema de lógica proposicional. Ahora miraremos algunas aplicaciones cotidianas de los temas tratados anteriormente. Los números están presentes en todas partes y nos permiten realizar tareas importantes mediante cálculos, ecuaciones y algoritmos. La lógica nos permite analizar ciertos argumentos que posibilitan comunicarnos y entender algunos sucesos. Debemos tener en cuenta que los números y para la comunicación son muy importantes estas temáticas, ya que actualmente la mayoría de cosas que nos rodean están relacionadas con esto. Así que debemos darle la respectiva importancia y tener conocimiento de esto. Siendo así, muchas gracias por su atención y agradezco que hayan visto hasta el final del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Que tengan un feliz día.